Hola hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto el día de hoy poder compartir esta palabra. Una vez un hermano decía que, y se me quedó muy grabado, decía que cuando nosotros predicamos, la enseñanza primero debe llegar a nosotros y ahora sí poderla transmitir. Y esta enseñanza ojalá sea de bendición para ustedes y les pido que abran su entendimiento, abran su corazón para que el Espíritu de Dios el día de hoy pueda hablarles y pueda redarguir a todos aquellos que están pasando por unas circunstancias, por esas circunstancias difíciles que a veces no podemos salir. Así que vamos a abrir nuestra Biblia para poder seguir entendiendo de este tema que vamos a hablar. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en San Mateo capítulo 7. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Y dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le piden un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar. Dios, eres bueno, papá. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú nos sigues manteniendo en pie, tú nos sigues dando esa fuerza para seguir adelante. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde pareciera que el mundo se está poniendo de cabeza, a pesar de que ahorita tal vez los niños están regresando a la escuela, tal vez empieza a haber más movimiento, pero también, Señor, se ha escuchado casos donde realmente la violencia ha crecido, donde se oyen más asesinatos, más guerras. Tan solo, Señor, se está cumpliendo varios versículos de tu palabra y muchas profecías se están cumpliendo en nuestros tiempos, Señor. Realmente estamos viviendo los últimos tiempos donde nosotros realmente necesitamos amarrarnos de ti, necesitamos, Señor, aferrarnos a tu presencia, a pesar de que las circunstancias, Señor, nos determinen o nos dicten realmente otra cosa. Te pido, oh Dios, que el día de hoy traigas paz y tranquilidad a todos los que están pasando pruebas, a todos los que están pasando alguna circunstancia que parece, Señor, que opaca tus promesas, opaca, Señor, lo que tú has dicho en tu palabra. El día de hoy, Señor, te pido que tú redargullas, que tú traigas esa agua fresca para cada uno de los corazones, para cada uno de los que están pasando una enfermedad, para cada uno de los que están pasando una prueba de las cuales no pueden salir o no saben por qué la están pasando. Te ruego con todo el corazón que tú nos hables, que tu Santo Espíritu, a pesar de todo lo que se está viendo en este mundo, tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos hable y nos ayude a seguir adelante. Por favor, te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos esta enseñanza en tus manos. Amén. Amén. Muy bien, ya leímos San Mateo. El tema de hoy está basado en este texto, en estos textos que acabamos de leer, y el tema de hoy se llama pez o serpiente. Las pruebas o las luchas en ocasiones son tan difíciles de pasar que pareciera que en lugar de recibir una bendición, estamos recibiendo todo lo contrario, que en lugar de recibir realmente un pez, estamos recibiendo una serpiente. Leímos nosotros en este texto, y realmente este texto es una verdad, que dice que nosotros si le pedimos a Dios, Él nos lo va a dar. Es realmente un texto con promesa, es un texto maravilloso, es un texto que pareciera un sueño, porque nos está realmente muchos lo que queremos es pedir y recibir, porque muchos damos, pero no recibimos. Y más si en estas circunstancias le pedimos a Dios, pues realmente nuestro anhelo es de que Dios pues nos dé esa esperanza de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y este texto realmente es como ese vaso de agua que un sediento necesita para poder seguir adelante. Entonces, vamos a tratar de descifrar este texto y dice: pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Y si seguimos leyendo dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice: si ustedes siendo malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos, o sea, le saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón
tu Padre Celestial le dará buenas cosas a los que le están pidiendo a Él. Y hasta ahí vamos bien. Pero yo me salté un texto que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y por eso nuestra enseñanza se va a basar en este texto. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. O si le pide un pan, le dará una piedra. Nosotros entramos en una etapa en que nuestras pruebas, nuestras luchas, pareciera que nos sobrepasan. Que le clamamos a Dios y pareciera que simplemente recibimos, en lugar de lo que estamos pidiendo, estamos recibiendo todo lo contrario. En lugar de recibir un pan, estamos recibiendo una piedra. O en lugar de recibir un pez, estamos recibiendo una serpiente. Así que el día de hoy simplemente vamos a ver, a través de estos textos que estamos leyendo, a través de la Biblia en San Mateo, vamos a ver solamente un punto en esta clase, en esta prédica. Este punto es único y dice pez o serpiente. Y yo puse una interrogante. ¿Por qué pareciera que recibo una serpiente en lugar de lo que yo estoy pidiendo? Ok, vamos a basarnos también en el texto, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo sufre de este naufragio. Yo creo que la mayoría lo hemos leído y menciona en la Biblia que ya habían pasado muchos días, tan solo ya habían tenido como que varias partes donde ellos se habían detenido cuando ya iban en la embarcación, cuando ya iban rumbo a Roma, a donde iba a ir Pablo. Y menciona la Biblia que cuando ya iban a rumbo, o sea que llevaban bastantes días, dice que llegó un viento del noroeste y que el viento los vientos eran huracanados, o sea, se empezó a enloquecer el mar. Tanto fue que se empezó a enloquecer y tanto fue la tormenta que los atacó, que se les vino, que dice la Biblia que tardaron muchos días, bastantes días, sin ver el sol y las estrellas. Uno diría, bueno, pues ¿de qué hay de malo que no vean el sol ni las estrellas? Entendamos que para ese tiempo, para un marinero, para alguien, un navegador, alguien que tenía un barco, era muy importante ver las estrellas, era muy importante ver el sol. ¿Por qué? Porque así mismo, por medio del sol, por medio de las estrellas, podían conocer dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, el este y el oeste, y podían pues tomar su rumbo. Pero en este caso la Biblia dice que tardaron muchos días y había niebla, no podían ver el sol, no podían ver las estrellas, y dice que el barco empezó a andar a la deriva, y tanto era la tormenta, porque la tormenta no se quitaba, que empezaron a aventar, aventaron las anclas, aventaron la carga, empezaron a aventar lo que más que pudieron del barco para quitarle peso, pero aún así la tormenta no se quitó, la tormenta seguía atacándolos. Y como les mencionaba, la neblina estaba. Una cosa es que tan solo en nuestros días está lloviendo muy feo. Nosotros vivimos en Las Águilas y aquí pareciera que es la coladera de Nesa, porque aquí se enlaguna horriblemente. Y vemos la lluvia y decimos, pues llovió feo, hoy cayó granizo, no hay problema, está nublado. Pero para ese tiempo, para un navegador, ver una tormenta tan grande, un huracán, tan solo México acaba de pasar por un huracán, y vemos los desastres que puede provocar un huracán. No es algo que, como cualquier lluvia que podemos ver nosotros que vivimos en la ciudad, a realmente alguien que está en el mar. Entonces, aquí lo que vemos es que ellos no pudieron ver ni el sol ni las estrellas. Nosotros cuando vamos a pasar esta etapa o esta parte de la Biblia, la vamos a pasar a lo natural, o vamos a pasar esta historia a nuestra historia, y son estas etapas en la vida en lo que esta historia es un reflejo de lo que nosotros pasamos. Son esas circunstancias en las que pareciera que todo está nublado, que le pedimos a Dios y Dios no nos habla,
que le pedimos a Dios por cierta circunstancia que estamos pasando, le pedimos a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque sentimos que las deudas, que la enfermedad o por lo que estemos pasando ya nos llega al cuello, sentimos que nos ahogamos. A pesar de que los jóvenes, uno diría, no tienen problemas, se la están llevando bien tranquilas, pero hay jóvenes que están al borde del suicidio, hay matrimonios que están al borde del divorcio. ¿Por qué? Porque esta circunstancia los están arrebasando. Su vida está cubierta por una neblina, por una tormenta que no los está dejando y no nos está dejando ver el sol de justicia, que es nuestro Cristo Jesús. El sol de que realmente nos puede alumbrar. Estas circunstancias tanto nos ahogan que empezamos a pensar si realmente Dios nos está escuchando y empezamos a pedir y pareciera que lo único que pedimos, estamos recibiendo son serpientes. Y vemos aquí que este texto de pedir y se os dará no se está cumpliendo en nosotros. Pareciera que este texto está solamente codificado o está simplemente es especial o es un texto VIP para alguien especial que Cristo tiene o Dios tiene y decir tú sí pasas, tú no pasas, tú sí eres hijo de Dios bueno, a ti sí te doy este texto, tú que me caes más o menos, a ti no te doy este texto como promesa. Y no es así. La Biblia es viva y eficaz y es para todos. Pero en estas circunstancias creemos que Dios hace excepciones y que pareciera que los demás están cumpliendo y que ellos le están pidiendo a Dios y que Dios les está respondiendo y nosotros que estamos pidiendo algo no lo recibimos. Es como esa sala de urgencias donde la gente dice, voy a ir al médico, vamos a ir a los hospitales, pongamos el hospital general, y para que yo pueda recibir una cita, porque se terminan a cierta hora, pues las citas empiezan a las 7 de la mañana, yo me voy desde las 4 de la mañana y estoy parada para que me atienda el doctor, para alcanzar un lugar, y que de repente antes al 5 para las 7 de la mañana llega uno, y que el doctor le dé el pase a esta persona, cuando ya te tocaba pasar a ti, y le dé el pase a esta persona, que acaba de llegar 5 minutos antes y tú estando 4 o 5 horas antes, te quitaron y no te dieron el lugar. Uno diría, bueno, este ejemplo burdo, ¿por qué lo pones? Se los voy a explicar. Porque pareciera que nuestras pruebas, el que apenas oró, está recibiendo, y tú que ya llevas orando meses, días, por las circunstancias que estás viviendo, y que lo acaba de pedir, lo recibió, y tú que ya llevas mucho tiempo, no lo recibes. A veces no tenemos una respuesta. Como aquella persona que está pasando, aquel matrimonio cristiano que está pasando por un divorcio, y aquellos inconversos que están felices de la vida, que ya se fueron a Cancún, que ya regresaron, que ya fueron, sus hijos parecen perfectos, y este matrimonio cristiano, la vida no le está sonriendo. O esa persona que igual hija de Dios, que está enferma, que sufre de dolores de cabeza, o que sufre de, no sé, de diabetes, o que sufre de otra enfermedad. Y vemos aquellos inconversos que están en los antros, que están ahorita alcoholizándose y no les pasa nada. O vemos a los hijos de Dios que dices, bueno, su hijo está enfermo y no sana. Y vemos a aquellos que también son hijos de Dios y que nada más con una oración la enfermedad se va. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué razón ellos sí están recibiendo y yo no? En estas circunstancias donde la neblina realmente nos cubre, donde hay tanta tempestad en nuestra vida y pareciera que este texto es para otras personas, menos para nosotros. Que solamente se está cumpliendo donde dice, ¿a quién le van pidiendo un pescado? Tú le vas a dar una serpiente. Y pareciera que estamos recibiendo serpientes. Y pareciera que Dios es Padre de los demás y de nosotros como que decimos, ay, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué acaso yo no soy hija de Dios? ¿O qué acaso yo no merezco que Dios me escuche? Son esas circunstancias que aún nublan la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso menciono que a veces ese texto en este tiempo de neblina no se hace una realidad porque no estamos recibiendo lo que estamos pidiendo. Ahora, vemos que Pablo menciona la Biblia que la tempestad seguía. La tempestad estaba recia, o sea, ellos ya no sabían qué hacer. Dice que llevaban días sin comer. Y Pablo tuvo un sueño.
tuvo un sueño y él se levanta y les dice, me hubieran hecho caso cuando yo les dije que no zarpáramos, que no saliéramos del puerto, que nos quedáramos porque todo iba a acabar en naufragio. Dice, me hubieran hecho caso. Y dice, pero tranquilos, nadie va a morir. Dice, nadie va a morir, solo el barco se perderá. Pero aquí lo curioso es que dice, me hubieran hecho caso. Aquí vemos una respuesta que a veces nosotros no queremos admitir. Hay veces que nosotros pasamos alguna circunstancia y no queremos admitir que tiempo atrás Dios te había advertido que no lo hicieras. No en todos los casos, porque vemos también el caso de la mujer que estaba encorvada y que Cristo la sanó, y vienen las escribas y los fariseos y le dicen, ¿por qué la sanas en el día de reposo? Y Cristo les dice, ¿cómo no voy a tener misericordia de esta hija de Abraham, que durante tantos años ha sido atacada y torturada o como lo quieran decir, por Satanás? Entonces vemos que ella era hija de Dios, era hija de Abraham, y que ella había pasado estas circunstancias para que el nombre de Cristo fuera glorificado. Y Cristo la sanó, ella no estaba en pecado. Vemos el caso también del hombre que estaba ciego y que sus discípulos le preguntan, Señor, ¿de quién pecó? ¿Sus padres o él? Y Cristo les dice, no, nadie de ellos pecó, simplemente él está así para gloria de Dios. Entonces, estas son circunstancias diferentes que pasamos pruebas para que la gloria de Dios sea exaltada. Y ahora eso es a lo que vamos a ir ahorita. Pero también hay pruebas que nosotros mismos nos metemos y las ignoramos. Por eso decía que esta es una respuesta. Pablo dice, si me hubieran hecho caso. Y nosotros a veces pasamos pruebas porque no le hicimos caso a Dios. Vemos ese matrimonio que se está divorciando. Y tal vez desde el principio no era la voluntad de Dios que ellos estuvieran juntos, pero se aferran. Está como la mujer que dice, yo me voy a casar con este varón aunque sea inconverso, yo lo voy a cambiar. Y resulta que no lo puede cambiar, porque ella no tiene esa facultad para cambiarlo. O ese hombre que igual Dios hablándole le dice, no te cases con esta mujer, y ahí van y se casan. Entonces pasan todas estas circunstancias porque no escucharon. Y vemos muchos casos de gente que están metidos en pruebas, están metidos en esta neblina, porque al principio no escucharon la voz de Dios, advirtiéndoles que algo malo podía pasarles. Muchos han pasado circunstancias y pueden dar fe de que Dios nos advierte antes de hacer algo. Como aquellos que dicen, voy a emprender un negocio, y Dios te dice, no, espérate, no. Y uno dice, pero ¿por qué, Señor? Mira, sí va a funcionar. Y terminas invirtiendo todo tu dinero y resulta que te hacen fraude. Y vienes con Cristo y le dices, Señor, pero ¿por qué me hicieron fraude? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Cuando Él te lo advirtió. Cuando tú pones las cosas de tus planes en Dios, Dios te empieza a advertir y te empieza a decir esto sí, esto no. Pero a veces nosotros somos tercos. Dice aquí, el que toca se le abrirá. ¿Qué significa? Que Dios abre puertas. Él es el único que abre y cierra puertas. Pero hay veces que tú estás tocando en la puerta equivocada y queremos que Dios a fuerza nos abra una puerta que de plano Él te está diciendo, no, hijo, no es por aquí. No, hijo, no es por aquí, pero a fuerzas quieres que te la abra. A veces se terminan abriendo porque es tu voluntad que se abra y terminas pagando las consecuencias. Entonces vemos que Pablo les dijo, me hubieran hecho caso y nos hubiéramos evitado esto. Dice, pero ok, ya lo pasamos, ya estamos aquí, ya casi nos estamos ahogando. No se preocupen, nadie va a morir, y les dio una esperanza. Nadie va a morir, solamente el barco se va a perder. De ahí ya tienen una esperanza. Pareciera que ya va a salir el solecito, pareciera que ya la prueba se va a acabar, pero no. Dice que todavía les dio de comer y terminando de comer tiraron el trigo al mar. Y dice la Biblia que todavía estaban buscando qué hacer porque la tormenta no se acababa. Ellos estaban buscando en dónde encallar el barco, porque sabían que ellos ya no podían mantenerse así. Necesitaban un lugar donde ya literalmente el barco se estacionara. Y dice que estuvieron con esa neblina durante 14 días.
Y dice que cuando ya de plano el barco encalló, o sea, el barco ya chocó con tierra, dice que tanto era la tempestad que el mar embravecido empezó a abrir la proa del barco, la empezó a partir. Muchos en el barco hubieran dicho, ay, pero no, que nos acaba de decir que nadie se va a morir. Y para colmo, los prisioneros empezaron a decir, perdón, los guardias empezaron a decir, maten a todos los prisioneros, mátenlos a todos antes de que escapen. Los prisioneros, uno en su lugar, que hubiera dicho, pero no, que me acaba de decir Pablo, que Dios le dio en un sueño, que no me iba a morir, que Dios me iba a guardar, y ahora, ¿por qué me quiere matar? Y vemos que a pesar de que Dios te da una esperanza, tenemos que terminar estos tiempos donde podamos ya ver el sol. Estas circunstancias es que cuando apenitas vemos un rayito de luz, que vemos que Dios se está moviendo y de repente ya no está pasando nada, uno dice, ay Señor, pero no que me lo habías dicho, no que tú habías dicho, Señor, que me ibas a bendecir, no que tú habías dicho que me habías sanado, más porque oraron por ti y te dijeron, ese dolor de cabeza se va a ir en el nombre de Jesús, y al día siguiente lo tienes. O a esa persona que está orando porque su hijo sea sano y aparentemente ahorita ya está bien y al día siguiente amanece enfermo otra vez. A veces las circunstancias no las conocemos. A veces queremos que Dios ya actúe porque nos lo dijo ahorita. Ya queremos que al día siguiente todo siga como Él lo dijo. Y dice la Biblia en el libro de Números que Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Pero tengamos en cuenta que dice la Biblia que para Él un día es como 1000 años, y 1000 años para nosotros, para Él es como un día. Entonces nuestro tiempo no es el tiempo de Él, y estas circunstancias hacen que flaqueemos y digamos, pero Dios ya me lo había dicho ayer, ¿por qué otra vez volví a lo mismo? ¿O por qué otra vez pareciera que se le olvidó lo que me dijo ayer? Y vemos que a los prisioneros los iban a matar. Pero en eso se levantó el centurión, o sea, el principal del barco, el principal de los guardias, y les dijo, no los maten. Y agarró a Pablo y principalmente defendió a Pablo. Entendamos que también iba Lucas, San Lucas también iba ahí, porque él es el que está narrando el libro de los Hechos. Entonces vemos que el centurión defendió a Pablo y por consecuencia todos los prisioneros fueron salvos. No los tocaron por la voz del centurión. Nosotros, nuestra voz de nuestro centurión, la voz de nuestro Dios, del que nos defiende, es tan grande que nos va a proteger por cualquier cosa, en cualquier circunstancia. Nuestro Cristo, nuestro Dios, que es todopoderoso, Él es el único que nos puede sacar de estas circunstancias tan horribles, a pesar de que tú estás viendo que no está pasando nada. Cristo es el único que nos puede ayudar a salir de todas estas, de las depresiones, de la enfermedad, de la ansiedad, que nos puede ayudar a salir de todo tipo de enfermedades, de todo tipo de circunstancias económicas, todo tipo de circunstancias que nos arrebasan. Como les dije, muchos jóvenes ahorita se están suicidando. ¿Por qué? Porque pareciera que los problemas solamente son para la gente casada, para la gente que ya tiene muchos años y que pues los problemas son nada más para ellos. Y no nos damos cuenta que ahorita los problemas ya también son para niños. Hay niños ya con depresión, hay jóvenes que ya literalmente no están en drogadicción, pero están cayendo en ansiedad, están cayendo en depresión, porque ya el estrés del mundo está alcanzando nuestras iglesias. Pero nuestro centurión, nuestro Cristo Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, se levanta y nos aparta y nos dice, no se metan con ellos, no se metan con ellos. Y por consecuencia, el barco se destruyó, pero la tripulación vivió. Por esa razón tu trabajo no se viene a pique porque tú estás en él. Tu casa no se viene a pique porque tú estás en ella. Tu escuela, tu equipo, todo lo que tú haces no se va en picada porque tú estás en él. A pesar de que tú dices no veo nada, Dios te sigue bendiciendo aunque tú no lo ves por la neblina que estás pasando. Pero Dios sí lo ve. Dios ve que si tú estás en tu casa, tú eres prosperado porque tú estás ahí. Por el grande hecho de ser hijo de Dios, tú estás siendo bendecido por Cristo. Cristo te está protegiendo. Pero tanto es su abrazo tan delicado
que nosotros no nos damos cuenta, pero poco a poco el sol de justicia va a ir saliendo. Y vemos, para culminar esta historia, menciona la Biblia que ya cuando llegaron a tierra, para ir contestando un poquito más de la pregunta de por qué Cristo no nos escucha, o por qué pareciera que Dios no nos escucha, y que estamos comiéndonos, que nos están dando una serpiente en lugar de un pez. Menciona la Biblia que ellos ya llegan a tierra, pero la tormenta seguía, o sea, la tormenta todavía estaba, era un huracán y todavía había llegado a la isla. Dice que tanto era la neblina que no se dieron cuenta ni a qué isla llegaron. Llegaron a la isla de Malta, pero ellos no se dieron cuenta. Y dice que era de noche y que Pablo empezó a agarrar, buscar palitos secos y echarlos al fuego. Y uno diría, bueno, ya están salvos, ya llegaron a tierra, ya están bien, ya no va a pasar nada malo, porque ya tocaron tierra, el barco se quedó allá hundido, pero ellos llegaron bien. Y cuando va a echar los palos, una serpiente que andaba por ahí, que buscaba calor, que también le había pasado el huracán, dice que agarra la mano de Pablo. Y algunos nativos de ahí dice la Biblia, algunos naturales de ahí, algunos nativos de ahí, dice que vieron a Pablo que la serpiente le estaba literalmente colgando de la mano y dijeron, y este hombre ha de ser un asesino, un malvado, que aún la justicia no lo deja. Aún hay otra versión donde dice, ni aún los dioses lo dejan en paz hasta que acaben con él. Y vemos, menciona la Biblia que él nada más se sacudió y se cayó la serpiente al fuego. Y la gente lo empezó a ver y dijeron, a ver a qué hora se hincha, a ver a qué hora se empieza a vomitar, a ver a qué hora le pasa esto, le pasa el otro, y no le pasó nada. Y ya después cambiaron de opinión y dijeron, ha de ser un dios, o estos han de ser dioses. Entonces vemos que uno diría, bueno, ya, ¿por qué Dios permitió todavía que lo mordieran? Que la serpiente lo mordiera. Aquí Pablo ya no había pasado tanto, ya primero lo encarcelaron, pero lo hicieron prisionero, luego el naufragio, luego se quedaron sin comida, tantos días sin comer, tantos días sin tan solo el frío que han de haber pasado, y todavía él se quería calentar y todavía lo muerde una serpiente. Y no nos damos cuenta que esto fue para gloria de Dios. Todo esto Dios lo preparó para abrirle brecha al evangelio, abrirle brecha a que esa isla conociera de Cristo. ¿Por qué? Porque esos hombres, al ver que Pablo sacudió a la serpiente y no le pasó nada, le abrió brecha para ir con el principal gobernador o el principal de la isla, llamado Publio. Y él los llevó a su casa, y en su casa dice que el padre de este hombre estaba enfermo, y Pablo oró por él y sanó. Y vemos cómo Dios empieza a despejar toda la neblina. La neblina no nada más era la del mar, sino todo lo que los prisioneros y esa isla estaban pasando. Porque la isla también pasó el huracán. Y esto abrió brecha para que la gente del pueblo, la gente de la isla, llegara con Pablo y trajera a los enfermos. Y pudieran también escuchar. Yo no creo que Pablo nada más haya dicho, en el nombre de Jesús eres sano, en el nombre de Jesús eres sano, en el nombre de Jesús eres sano, y ya. Pablo era un hombre especial. Y él daba lo que él tenía. Por eso lo vemos en sus cartas. Todo lo que sus cartas describen del apóstol Pablo era lo que él tenía para dar. Yo no creo que nada más haya orado y decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y la isla se haya quedado igual. Él les habló de Cristo. Todo este naufragio fue un preparativo para que la isla de Malta conociera de Cristo. Tú no sabes por qué estás pasando estas circunstancias que pareciera que estás recibiendo un pez, pero todo es para que la gloria de Dios sea glorificada. Tú no sabes, por medio de tu testimonio, por medio de tu prueba, si una familia va a ser salva. Tú no sabes si una colonia puede ser salva con tu testimonio. Tú no sabes si un salón de clases por el testimonio de un joven puede ser salvo. Tú no sabes si por el testimonio de un niño que es levantado de una enfermedad, una familia sea restaurada. Tú no sabes si por el testimonio de una persona que tuvo cáncer, que pasó tanta barbaridad por medio del cáncer, Dios la sana. Tú no sabes si un hospital puede ser todo lleno de tanto los doctores, tanto gente que rodeó a ese paciente sea salvo. A veces las circunstancias nos arrebasan,
pero nosotros no tenemos la mentalidad de Dios. Ciertamente nosotros tratamos de parecernos a Él, pero dice su palabra que así como es de alto el cielo para nosotros, así de alto sus pensamientos para nosotros, en los pensamientos de Dios. Entonces nosotros debemos descansar en Cristo. Él es nuestro sol de justicia, y a pesar de que a veces vemos todo nublado, a final de cuentas nuestro sol de justicia va a salir y va a brillar y nos va a calentar y nos va a dar brecha y nos va a abrir brecha para poder seguir aquí caminando. No nos desanimemos. A final de cuentas, Dios, siendo nuestro Padre Celestial, te va a seguir dando buenas dádivas a los que le piden. Si nosotros, siendo malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, con mayor razón nuestro Padre Celestial no te va a dar una serpiente, te va a dar justo lo que tú estabas pidiendo, conforme a su voluntad. Y vimos en Jeremías que dice que Él tiene pensamientos de bien, de paz para con nosotros. O sea, Él tiene pensamientos de bien. Así que el día de hoy descansemos en sus promesas, que a pesar, el día de hoy solo vimos un punto, si recibimos un pez o una serpiente. Y vimos que a pesar de todas las pruebas que pasamos, de todas las luchas, aunque pareciera que todo está nublado, ten la confianza que no vas a recibir una serpiente en tu petición, sino realmente Dios va a empezar a obrar en tu vida. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él está con nosotros. Y nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, yo sé que Él va a avivar nuestra vida y nos va a seguir ayudando a pasar estas circunstancias difíciles, porque yo sé que Él, tarde o temprano, Él se va a glorificar aún con lo que estamos pasando. Vamos a orar. Padre, eres bueno, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia tú sigues hablando a nuestra vida. En tu infinita misericordia, Señor, tú sigues trayendo esa agua viva a nuestro corazón. Tú nos sigues hablando y vas justo al punto que nosotros necesitamos. Sabemos, oh Dios, que tú el día de hoy estás hablando a muchos y te pido con todo el corazón que tú traigas paz a sus vidas. Yo sé que tal vez la prueba no se va a acabar hoy, o que tal vez esta circunstancia no se va a acabar hoy, o tal vez sí, como a ti te plazca, Señor. Pero yo sé, papá, que a final de cuentas, tarde o temprano, oh Dios, tú te vas a manifestar y esta prueba o esta circunstancia acabará. Padre, es como leer un libro. Vamos a medio libro, Señor, y vemos que casi siempre en los libros a mitad o una película, papá, todo se complica, pero si nos adelantamos al final, vemos que todo termina bien. Y tal vez nosotros en nuestro libro, que es nuestra vida, tal vez no podemos irnos hasta el final de nuestra vida para ver que todo va a acabar bien, pero dice tu palabra, que tú eres el final de nuestro libro. Dice tu palabra en San Mateo capítulo 29. Dice, Señor, en el capítulo 28, dice, Señor, que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Dice tu palabra que tú nos acompañarías hasta el fin del mundo. Ese es el fin, Señor, de nuestro libro. Y eso es lo que nos debe, Señor, nos debe dar esa esperanza de que tú estás con nosotros. Esa esperanza, Señor, de que a final de nuestros días, esta prueba no va a determinar el final de nuestros días. Esta prueba no va a determinar, Señor, que algún día veremos tu rostro cara a cara. Esta prueba no lo va a determinar. Simplemente, Señor, es una etapa que tenemos que vivir y que tarde o temprano, Señor, los cielos van a ser abiertos. Gracias, papá, por tu palabra y gracias, Señor, por no dejarnos y por no abandonarnos. Tú eres bueno, tú eres santo, grande, maravilloso, y te exaltamos, Señor, no por lo que nos puedas dar o por lo que nos puedas quitar, porque muchos te alaban por miedo a lo que les quitas lo que tienen. Padre, tú eres bueno, tú eres santo. Gracias. Hermanos, antes de que me despida, quiero contarles que cuando mi hijo nació, la iglesia casi no conocieron de él porque llegamos a la iglesia cuando mi niño ya tenía 4 meses tenía. Pero cuando yo todo el embarazo de él, también de mi niña, me la llevé muy mal de los dos. Pero de él entré como una etapa de depresión y de miedo. Me daba mucho miedo pensar que mi bebé no iba a crecer, que iba a estar mal.
porque me decían un montón de barbaridades de él, de que iban a hacer mal, que iban a hacer tal vez sin ver, o que tal vez iban a ser tuerto, o que iban a hacer sin un brazo, cuando yo tenía como alrededor, antes de los 3 meses. Y todo eso se fue incrementando. Cuando mi niño tenía 3 meses, tanto era mi miedo, porque él prácticamente se me ahogaba en la noche, o sea, pasamos circunstancias muy feas. Una de mis cuñadas fue a orar por mí y me dijo, dice, deposítalo en las manos de Dios. Yo no quería depositar a mi hijo en las manos de Dios, porque yo decía, Dios me lo va a quitar, ¿cómo se lo voy a dar? Me daba miedo el que yo decir, Señor, te lo deposito en las manos. Pero esa vez que fueron a orar por mí, Dios empezó a desquebrajar ese miedo, empezar a quitarlo y empezar a poner esas circunstancias, todo ese temor que yo tenía, ponerlo en las manos de Dios. Y ahora sí puedo decir, Señor, te entrego a mis hijos, los pongo en tus manos, porque sé que de ahí nadie los puede arrebatar. Y yo les puedo decir, hermanos, ahorita antes de que termine esta enseñanza, que pongan todo en las manos de Dios. A veces el miedo te impide soltar a tu familia en las manos de Dios, porque piensas que Dios te lo va a arrebatar, pero no es así. Dios nunca se va a quedar con nada. Él todo regresa, Él todo da. Él es el claro ejemplo de que es mejor dar que recibir. Así que, hermanos, Dios les bendiga mucho, reciban un fuerte abrazo y, hermanos, descansen en el Señor. Estas pruebas no durarán siempre. Dios les bendiga mucho y quedo de ustedes.